Buenos días, buenos días. Aquí habla Steve Solot de LATC y vamos a iniciar ya nuestro primer webinar sobre industrias creativas latinoamericanas y el poder de la economía naranja. Rápidamente quisiera iniciar explicando el formato del webinar, que es algo muy eficiente. La duración total será de 90 minutos y vamos a tener presentaciones de cada panelista de 10 minutos cada uno sobre el tópico general del webinar. Después seguimos con preguntas específicas al grupo, a los panelistas, rápidamente por 20 minutos. Y al final tendremos abierto a los asistentes por chat preguntas dirigidas a los panelistas. Significa que a lo largo del evento se puede preguntar por chat y nuestro equipo de LATC van a recibir las preguntas, recopilarlas y enviarnos cada pregunta al final. Si hay preguntas específicas, podemos pedir a los panelistas también la posibilidad de contestarlas después del evento. Bueno, otra cosa importante, para recibir el certificado de participación después del evento hay que entrar en Simpla y entrar en Mis Entradas para poder descargar el certificado. Entonces, quisiera recordarlas a todos que este es el primer webinar que hacemos organizado por el LATC en función de la nueva publicación, el libro, el panorama de las políticas públicas audiovisuales en Latinoamérica. Hoy día contamos con 4 de los panelistas y de los autores de los artículos en el libro. El libro es gratis y se puede descargar tanto del site de LATC como el site del patrocinador del libro, Oldsberg SPI de Londres. Bueno, ahora pasamos a una breve introducción de cada uno, iniciando con Trinidad Zaldívar. Es doctora en Historia, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es historiadora capacitada y especialista en las industrias creativas y culturales. Su trabajo busca expandir los mundos de la cultura y la creatividad para infundir el pensamiento innovador en todo el espectro de trabajo del banco. Antes de mudarse a los Estados Unidos, combinó su carrera entre la academia y el sector privado y está basada en Washington, D.C. Enrique Abogado es ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires desde 2018. Anteriormente se desempeñó como secretario de Cultura y Creatividad de Argentina, subsecretario de Economía Creativa de la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro Metropolitano de Diseño. Es especialista en promoción de la cultura y de las industrias culturales y creativas. Es licenciado en Estudios Internacionales y magíster en Administración y Políticas Públicas. Felipe Buitrago es economista con más de 18 años de experiencia en el sector cultural. Es investigador y autor de libros sobre industrias culturales y creativas, siendo el más importante Economía Naranja, una oportunidad infinita. Se desempeñó como consejero presidencial para asuntos económicos y actualmente es ministro de Cultura de la República de Colombia. Marcelo Ortega es presidente de Filmandes, Clúster Audiovisual y vicepresidente del Corredor Audiovisual Argentino. Es miembro de la Film Commission Mendoza y productor ejecutivo de Oeste Films en la provincia de Mendoza, en la Argentina. Y soy Steve Solot, presidente de LATC y asesor para Latinoamérica de Oldsberg SPI
de Londres. Muy bien. Ahora pasamos directamente a Trinidad Zaldívar con 10 minutos para su presentación inicial. Por favor, Trinidad. Muchísimas gracias, Steve. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a este panel como a publicar en esa publicación realmente extraordinaria con datos únicos para la región. Y bueno, saludar también a mis copanelistas, Enrique, Felipe, Marcelo. Realmente es un privilegio poder estar con ustedes hoy día y hablar y seguir hablando, porque hemos estado en muchos foros hablando sobre las industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe, que paradojalmente con la pandemia, con el COVID, han cobrado una relevancia muchísimo mayor. Y esto tiene que ver con varias cosas, pero me gustaría de alguna manera hablar sobre las industrias culturales y creativas, cómo había sido y cómo estaba siendo la evolución de ellas en el último tiempo y qué es lo que ha hecho el COVID con respecto a esto. Nosotros veníamos hablando, el Banco Interamericano de Desarrollo venía hablando hace años de la economía naranja, en parte, gran parte por el libro publicado tanto por Felipe Huitrago como el presidente Iván Duque. Se hablaba de la economía naranja, el banco estaba muy preocupado de generar nuevas posibilidades para impulsarla, y eso tenía que ver porque veíamos que este era un sector que crecía muy rápidamente en los últimos años, pero más allá de crecer rápidamente, algo que es muy interesante, en especial en estos momentos y en especial para un banco de desarrollo, como un sector que genera mucho empleo directo e indirecto, mayoritariamente, no exclusivamente entre jóvenes, y con un porcentaje también muy interesante de mujeres, más alto que en otros sectores de la economía. Entonces, todos estos factores eran muy importantes. Otros factores importantes que observábamos con mucha detención es que estos sectores de la economía son sectores que utilizan muchísima tecnología, por lo tanto, son importantes gestores de atraer innovación tecnológica a los países, más allá de los planes que se hagan. Había entonces una serie de elementos muy importantes y, por supuesto, algo que, si bien lo que nos interesaba era medir, saber cuál era el impacto económico de estas industrias en la región, también el impacto social que estas tienen, en términos de cohesión social, en términos de identidad, etc. Estas industrias que son intensivas en la contratación de talento, por lo tanto que tienen el talento y la identidad como materia prima de sus productos. Todo esto venía creciendo realmente a pasos muy fuertes, unos sectores más que otros. Nosotros hemos identificado 38 subsectores dentro de la economía naranja, otros tienen sus propias definiciones, pero si bien venían creciendo muy fuertemente, lo que ha demostrado la pandemia, y eso ha sido muy, muy claro, es que venía creciendo sobre bases frágiles. Y si bien sabíamos de estas bases, y que no son únicas de las industrias creativas, por ejemplo, como la informalidad o toda esta industria de freelancers, etcétera, sí demostró que esa fragilidad es un golpe estructural en momentos como los que estamos viviendo. Sabemos por un estudio que hicimos con Mercosur Cultural, CEGIP, UNESCO y OEI, que el 54% de las empresas dejaron de percibir un 80% de sus ingresos, perdón, 74% de las empresas dejaron de percibir el 80% al menos de sus ingresos. En términos de las personas, cifras exactamente parecidas, el 56% deja percibir el 80% de los ingresos y un 26% definitivamente deja su actividad definitivamente en los primeros meses de la pandemia. Este es un golpe estructural, es un golpe fuertísimo y sabemos que algunos van a salir adelante, otros van a tener que reinvertirse, y algo que es complejo es que algunos van a salir de las industrias para entrar a otros sectores, y ese capital de conocimiento, de destrezas, etcétera, se va
se va a perder y cuesta volver a formarlo, cuesta volver a generar ese capital humano para la industria. Entonces, por una parte vemos esta fragilidad que enfrentaba la industria en términos del empleo. También lo veíamos en términos de acceso al financiamiento. Solo por poner también una cosa, el tema de la informalidad, el no existir para el Estado como entidades formales, también los dejaba fuera a muchos de estos sectores de los planes de apoyo durante la emergencia y la recuperación. Entonces, esto es un tema importante a tratar que tiene que ver con la formalización del sector y por otra parte muchas veces con una flexibilización del mercado laboral que permita esta formalización. Otro tema clave es el tema de la digitalización. Si bien algunos sectores como videojuegos, animación estaban muy digitalizados, etcétera, había otros que lo estaban mucho menos, más pobremente. Y ahí, aquí podemos distinguir dos cosas. Uno que era el acceso a la infraestructura digital y las brechas que se dan entre países dentro de las ciudades, etcétera, o entre regiones y capital, pero también en términos de las destrezas digitales de quienes trabajan en la industria. Algunos sectores más tradicionales habían dedicado poco tiempo, poco energía, estaban más concentrados en lo presencial, realmente en el espectáculo, etcétera, o la visita. Y esos sectores, y esos son los síntomas que hemos visto que son esperanzadores, realmente dieron un vuelco, un salto enorme en su oferta digital. Estos sectores estaban ofreciendo antes de la pandemia un 21% de sus productos y servicios de manera en línea. Luego de la pandemia crecieron a un 51%, o sea, más que duplicaron su oferta a través de los medios digitales. Pero esto también generó muchos desafíos porque muchos no estaban preparados para entregar esa oferta. No tenían las destrezas, el personal, o no tenían los departamentos o los equipos preparados para esto. Y esto abre enormes posibilidades, por una parte, para una salida para estos sectores o estas instituciones, y por otra parte también para todas las estrategias de capacitación y también de infraestructura necesaria para el sector. Entonces, yo diría que ese tema de la digitalización, del empleo, muy claves. Por otra parte, también veíamos algo que es el acceso al financiamiento. Estos sectores aún, si bien hoy día ya sería raro encontrar, ya hay mucho mayor entendimiento de que estas industrias aportan a la economía, aportan a la generación del empleo, generan impacto social, aún hay un desconocimiento. Entonces ahora, bueno, nos gustan estas industrias, queremos impulsarlas, pero ¿cómo? ¿Cómo las financiamos? ¿Cómo hay un entendimiento público y privado de dónde viene este financiamiento? Se había pensado en el sector de la cultura, por ejemplo, por mucho tiempo como solo sujeto a subvenciones. Y hoy día vemos que hay muchísimos, que está desde la banca privada hasta subvenciones, pero en ese intermedio hay muchísimos instrumentos que se pueden utilizar. Pero todavía falta un entendimiento por parte del sector privado y también por parte del sector público de cómo financiar, cómo generar los instrumentos adecuados para estas industrias y de la misma industria de cómo adaptarse y cómo ponerse a tono con esas necesidades que le presentan las nuevas formas de financiamiento que tienen que estar, tienen que aparecer o que ya están apareciendo. Y por último, sí veíamos como una necesidad muy grande el tema de tener una narrativa muy fuerte por parte de todo el ecosistema, tanto de los emprendedores como de los gobiernos, como del sector privado, etcétera, tener una narrativa que se entienda qué son las industrias creativas y culturales y por qué son importantes. Y por qué son importantes hoy día. Y más allá de que nosotros sabíamos que estas industrias aportan un 2.2% al Producto Interno Bruto promedio en la región, en algunos países más o menos, lo que no es trivial, más allá de eso,
es el empleo, es la capacidad de innovar, no solamente en sus propios sectores, sino impactar a otros sectores de la economía. Es introducir nuevas tecnologías e innovaciones en la economía en general. Es potenciar la imagen de nuestros países en otros mercados. Es realmente diversificar nuestras economías en su matriz productiva y hacernos más competitivos en los mercados globales. Por lo tanto, las industrias creativas no son, como se dice en inglés, un nice to have, sino que hoy, más que nunca, producto de la pandemia, son claves a la hora de pensar en la reactivación económica. Los vamos a necesitar y por lo tanto realmente pensamos que los gobiernos, el sector privado, los mismos creativos, todos tenemos que empujar para que realmente esto suceda y no queden fuera de los planes de recuperación, tanto en los apoyos al sector como en su participación en encontrar las soluciones para este mundo. Esperamos que ya sea post pandemia, todavía seguimos en pandemia. Muchas gracias. Trinidad, mil gracias. Bueno, es súper importante la visión del banco, sobre todo en este momento, así que agradecemos su presentación y también hay mucho interés por los resultados de la encuesta que se hizo recientemente por el BID sobre la capacitación, sobre la necesidad de capacitación en la industria audiovisual de la región. Bueno, en este momento pasamos entonces al ministro de Cultura de Colombia, Felipe Buitrago, para su presentación de 10 minutos. Por favor, ministro. Bueno, muchas gracias, Steve. Un saludo para todos mis compañeros aquí, a Trinidad, a Marcelo, a Enrique y a todos los que nos están acompañando aquí en este espacio, dándole apoyo a que nos podamos conectar. Ya Trinidad habló en gran medida, digamos, de los impactos globales y uno podría decir, el sector que a todas luces uno puede decir es el más afectado por la pandemia. ¿Por qué va a ser importante o relevante en este momento si es el más afectado? Y parece contraintuitivo, pero en realidad la pandemia sí nos mostró algo, es que la cuarta revolución industrial va en serio y que los procesos de digitalización y de transformación de una economía basada en materias primas a una economía basada en conocimientos se aceleró. No en vano, hoy tenemos muchos más servicios digitales, hoy tenemos espacios como estos que antes eran anormales, ahora son la norma, tenemos una demanda inusitada por contenidos audiovisuales de alta calidad, tenemos una plataformización, si se quiere, de muchos aspectos. Esto no es que sea lo que uno quiere, es lo que es lo que la cuarta revolución industrial trae, es lo que la pandemia ha acelerado y simplemente ha desnudado las fallas estructurales que traía el sistema, bien porque es un sistema pues construido en el siglo XX bajo herramientas análogas y que en el entorno digital pues requieren ajustes importantes. Aquí, digamos, lo relevante es, uno podría quedarse centrado en las cifras. El PIB del sector cayó tanto, los empleos cayeron tanto, el consumo en los hogares está mutando de esta manera o de la otra, pero esos son simplemente los síntomas. El diagnóstico es necesitamos tomarnos mucho más en serio las habilidades blandas y duras que necesita el sector. Necesitamos tomarnos más en serio las infraestructuras que necesita el sector. Necesitamos tomarnos más en serio las instituciones relevantes para que el sector funcione. Necesitamos tomarnos en serio la información que tenemos del sector. Necesitamos tomarnos en serio más los encadenamientos que le dan sostenibilidad a los procesos y a los emprendimientos. Necesitamos tomarnos más en serio que si hay un sector que está globalizado y no se puede desglobalizar, es el sector de la cultura. Y también tenemos que tomarnos en serio que estamos necesitando más que nunca a la cultura como un cohesionador social. Esto nos trae, por supuesto, grandes retos. Y yo tengo identificados 3 grandes retos que estamos trabajando, que tal vez no es el trabajo que uno pueda adelantar en año y medio de gobierno que nos queda a nosotros, inclusive menos, pero que son temas que venían conversándose desde antes de la pandemia y que siempre, como dice Trinidad, se ha pensado como un nice to have y en este momento es algo que tenemos que tener. Y uno es que tenemos que tomarnos
mucho más en serio la ausencia, el vacío de políticas e intervenciones para afectar la demanda. Es decir, para involucrar al ciudadano en el quehacer cultural. Con frecuencia vemos a los ministerios de cultura y a las instituciones culturales trabajando de manera exclusiva para los artistas o trabajando para los espacios culturales. Digamos que está bien, es una de las responsabilidades que tenemos, pero tenemos que entender que nosotros en realidad trabajamos es para la sociedad, trabajamos para la ciudadanía, a través de los artistas, a través de los espacios culturales, y necesitamos llenar ese vacío de comprensión de la demanda, de la forma en la que la gente necesita y desea participar en la cultura. Es decir, está muy bien que tengamos políticas que nos ayudan a proteger ciertas expresiones tradicionales y patrimoniales, pero también tenemos que estar a tono con las necesidades de la población de conectarse con las nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, con nuevos formatos de comunicación cultural. Ahí viene el segundo tema que tenemos que ponerle muchísima atención, y es cómo nos aseguramos que nuestros creativos, que nuestros emprendedores del sector de la cultura, nuestros gestores, estén conectados adecuadamente con esas herramientas novedosas y puedan convertirse en pioneros, en desarrolladores de esas nuevas formas de comunicación, que sin duda serán de mayoría digital, interactiva, audiovisual. Entonces ahí tenemos un reto también muy grande, y es poder conectar precisamente esas nuevas formas de expresión cultural con las audiencias, pero también, por supuesto, con la innovación que necesitamos que el sector lidere. El sector es un innovador nato, la cultura siempre está en la frontera de la innovación, también está en la retaguardia muchas veces preservando, y ese balance siempre es muy importante y es un diálogo muy enriquecedor. Y el tercer tema que tenemos que asegurarnos de tener una respuesta de política pública integral es la circulación de nicho. Estamos casi siempre preocupados por la circulación de los grandes productos, y en realidad eso se resuelven solos. Cuando un producto es grande, es un producto exitoso, que es popular, ese producto se resuelve solo en su circulación. Pero ¿qué pasa con estos pequeños nichos que representan audiencias importantes, que son las que preservan la diversidad, y que muchas veces, por estar tan enfocados en la creación-producción, descuidamos la circulación? Aquí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Esos tres grandes retos de política los tenemos como un tema de largo alcance. Ahora, tenemos que preocuparnos también por el corto plazo. ¿Qué hacemos hoy que tenemos un colapso sistémico en algunas de las industrias culturales mientras otras están volando? Pues tenemos que asegurarnos que a las caídas dramáticas que ha tenido la demanda, a las contracciones importantes que ha tenido el sector, darle la irrigación de liquidez que necesita. Aquí tenemos que ser muy creativos. En el caso de Colombia en particular, tenemos el compromiso Reactivarte, parte de la Estrategia General de Reactivación Segura del Gobierno Nacional, y nosotros tenemos un énfasis en tres ejes. Un primer eje enfocado en garantizar el acceso, pues digamos, más viable a través del sector financiero a recursos que son importantes. Ya lo mencionaba Trinidad, ¿cómo hacemos para asegurar que haya acceso precisamente a esa financiación? Dentro del sector cultura hay muchas empresas y hay muchas personas naturales que son sujetos de crédito, y que lo que necesitan realmente no es que les regalen, sino que les den acceso a ese crédito en condiciones blandas, entendiendo la situación de la pandemia. Ahí venimos haciendo un trabajo muy interesante. El año pasado logramos colocar alrededor de 7 billones de pesos, algo así como unos 1,8 billones, 1.800 millones de dólares en créditos. De ellos, más o menos la tercera parte eran créditos especiales, créditos blandos diseñados para las circunstancias de pandemia para el sector. Otra parte grande fue simplemente un reajuste de la cartera de las empresas, eso también es válido. También estamos trabajando, segundo frente, un paquete de incentivos tributarios muy ambiciosos para activar la inversión privada. Sabemos que con frecuencia ha habido esa tensión entre el sector cultural y el sector privado, pero en realidad lo que tenemos que hacer es asegurarnos que se acerquen las prácticas de inversión, que se acerquen las prácticas administrativas, la capacidad de gestión del sector privado, para darle dinamismo al sector de la cultura, y de esta manera pues poderlo reactivar, y además también para renovarlo en medio de una situación de crisis que nos demanda que seamos lo más creativos posibles. Y un tercer eje que no es menor, y está muy relacionado con el objetivo para el desarrollo sostenible número 17, y es la articulación interinstitucional. No hacemos nada desde un Ministerio de Cultura que tiene unas acciones, digamos, una misionalidad limitada, cuando las carencias y las dificultades del sector son mucho más amplias
que la misionalidad de cualquier Ministerio de Cultura. Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de las TIC, tenemos que trabajar en el caso de Colombia, con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, en la formación para el trabajo y de competencias pertinentes en lo que va a ser la pospandemia. Si es que algún día pasa, las pandemias no pasan, simplemente nos acostumbramos a vivir con ellas. Entonces, en ese ambiente tenemos que tener nuevas competencias y asegurarnos que las tengan los ciudadanos, sobre todo los jóvenes. También tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que el sistema de seguridad social evolucione y se adapte al nuevo normal. También tenemos que, por supuesto, trabajar de la mano con todas las entidades que de una manera u otra canalizan apoyo al emprendimiento, a la formación de la gestión para los diferentes temas, en fin. Y por supuesto, hace un ejercicio que siempre está en los planteamientos de todo el mundo, pero que en la práctica es supremamente difícil, y es la articulación territorial y nacional. Es decir, sentarnos con los departamentos y con los municipios, lo estamos haciendo, es supremamente complejo, pero también es enormemente satisfactorio cuando nos damos cuenta que compartimos objetivos y que al final del día, trabajando en equipo, servimos mejor a los ciudadanos. Eso como a grandes rasgos, los retos que tenemos y la forma en la que estamos enfrentando la situación de crisis actual. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Nosotros vemos que Colombia sigue innovando y nosotros vamos a hablar más tarde también sobre un tema específico. Hay muchos comentarios sobre la innovación en el formato de incentivo nuevo, que es el SIN, el certificado tributario de 35%. Más tarde podemos comentarlo. Y en este momento pasamos al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogado, por su presentación de 10 minutos. Por favor, Enrique. Muchas gracias, Steve. Y bueno, también un placer compartir esta presentación con colegas, con amigos de tantos años. Como bien decía Trinidad, en la región hace mucho tiempo que se viene conversando sobre el tema de la economía creativa, la economía naranja, y uno de los culpables sin duda es Felipe, así que realmente un gusto volver a coincidir aquí. Ya somos veteranos de estas lides. Bueno, muy breve, digamos. Yo lo que quería, la verdad es que la dimensión nuestra es la local, por supuesto, y hacer una muy breve reseña de la situación en la que estamos para sacar algunas conclusiones que puedan ser interesantes. Por un lado, algo que ya han mencionado tanto Trinidad como Felipe, que es la situación de fragilidad, digamos, que ha de alguna manera mostrado esta pandemia con relación al sector cultural, ¿no? Por la enorme informalidad, de una economía que está sumergida y que además, atravesando una pandemia, todavía no sabemos cuál es el impacto real que va a tener. Por otro lado, en toda nuestra región, en Argentina, sin duda, lamentablemente, un aumento significativo de la pobreza y la desigualdad, producto de muchas cosas, entre ellas la falta de clases presenciales y, bueno, de alguna manera un desafío que tiene que ver con cuál es el rol de la cultura con relación a esta situación concreta. ¿Qué se ha hecho en la ciudad y qué se ha hecho a nivel nacional? Por un lado, acompañar al sector, particularmente a la cultura independiente, por supuesto, con medidas que, más allá de haber aumentado el presupuesto de emergencia, más allá de haber generado medidas específicas que pudieran ser útiles para la pandemia, lo cierto es que, y lo mismo ha hecho, y desde ya lo quiero reconocer, el Gobierno Nacional, a través de distintas herramientas del Ministerio de Cultura de la Nación, ninguna de estas herramientas ha alcanzado siquiera a empardar de alguna manera el impacto gigantesco que tiene esta crisis. Hay un reclamo, por ejemplo, en Argentina en este momento para generar un subsidio de desempleo para todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, entre muchos otros reclamos en esta materia. Por otro lado, digamos, el salto a lo digital como un gran aprendizaje, lo digital como oportunidad para ampliar el acceso a la cultura, en nuestro caso desde primero una plataforma llamada Cultura en Casa, y ahora Vivamos Cultura, que ya es una plataforma pensada para la post-pandemia, una plataforma de streaming donde uno tiene acceso a contenidos de muchísima calidad, no solo del sector público, sino también del sector independiente, y que nos ha permitido, por ejemplo, el último Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, el Bafisi, que es uno de los festivales más grandes de la región, ofrecerlo de manera gratuita para toda la Argentina. Por primera vez
desde cualquier rincón del país uno pudo seguir en simultáneo el Festival de Cine, lo cual también muestra que hay oportunidades en esta materia, más allá de los problemas que atravesamos. Y finalmente, todo lo que tuvo que ver con la puesta en marcha de los diferentes sectores culturales, a través del diálogo con todos ellos, el desarrollo de protocolos, con las restricciones naturalmente que impone el COVID, generando formas que redujeran el riesgo para volver a la actividad cultural en todas sus variantes. Y además con un aprendizaje gigantesco a lo largo de este año respecto a mostrar que la cultura efectivamente es segura, que con protocolos puede funcionar de manera segura, que, digamos, en nuestro caso los datos son contundentes, realmente no ha habido incidentes vinculados al COVID en el sector cultural. Pusimos en marcha un centro de testeo COVID para la comunidad artística que funciona de manera gratuita, y el índice de positividad de ese centro de testeo está muy por debajo del promedio general de la población. El público ha demostrado manejarse con muchísima responsabilidad, al igual que quienes están al frente de los espacios culturales, tanto los espacios culturales públicos, los privados, como los independientes, y plantear entonces que ese aprendizaje creo que es interesante de cara al futuro. Por lo tanto, en términos de oportunidades, creo que podemos hablar también dentro de lo complejo que ha sido todo, de algunos aprendizajes digamos, de alguna manera, cómo reclamar o cómo utilizar la ciudad desde el punto de vista cultural. Ha habido una avanzada muy fuerte sobre el espacio público, realmente innovadora, con la salida de espacios culturales a la calle. Hemos organizado, por ejemplo, en el Abasto, un barrio característico de la cultura independiente de Buenos Aires, todo un ciclo llamado Abasto Cultural, con todos los espacios culturales del barrio, programando en calles, en parques, en explanadas de grandes edificios, y de alguna manera, con las restricciones que impone el COVID, demostrando que efectivamente se puede generar soluciones creativas, imaginativas. Y creo que definitivamente esa innovación, probablemente innovación frugal por las restricciones que atravesamos, pero innovación definitivamente necesaria, llegó también para quedarse, al igual que lo digital. Y sin ninguna duda el gran desafío es cómo la cultura puede jugar un rol central en este proceso de reconstrucción social que tenemos por delante, porque lamentablemente, por las medidas que se tomaron, que por supuesto fueron necesarias para limitar el desarrollo de la pandemia, pero el impacto ha sido realmente muy, muy grande. Diría desde el campo de las industrias culturales y creativas que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Hay un cierto prejuicio respecto a la propia idea de la cultura vinculada al mercado de las industrias culturales y creativas que todavía hay que atravesar. Creo que eso tiene que ver con la necesidad de desarrollar fuertemente las capacidades de gestoras y gestores culturales y creativos, que de alguna manera funcionan como traductores de los distintos universos. Es muy difícil y además creo que ni siquiera corresponde pedirle a un artista que sea la persona, digamos, que esté frente al mercado, pero claramente requiere y necesita de un montón de interlocutores que sí puedan convertir ese proyecto en algo que dialogue con el mercado en sus diferentes formas, teniendo en cuenta que estamos hablando ahora de industrias culturales y creativas, que a su vez son muy relevantes. Para que se den una idea, en la ciudad de Buenos Aires equivalen al 10% de nuestro producto, de nuestro empleo, o sea, realmente es muy, pero muy importante. Por otro lado, un desafío del desarrollo del músculo tecnológico. Esta pandemia de alguna manera aceleró la llegada de la utilización de tecnologías para conectarnos, para vincularnos, y de alguna manera el desafío es cómo esos contenidos de calidad que estamos desarrollando, culturales y creativos, tienen la capacidad de llegar a mayores audiencias y controlando en la medida de lo posible la forma en que lo hacen. Eso implica una alfabetización a todo el sector en materia de Big Data, en materia de inteligencia artificial, en materia del uso de plataformas, incluso nosotros mismos. Vivamos Cultura, que la pueden encontrar en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. La verdad que es un aprendizaje a partir de hacer correr sobre la plataforma en nuestros festivales. El aumento de público ha sido gigantesco y también los aprendizajes que hacemos en torno a la posibilidad de crear una plataforma de calidad de cultura pública e independiente. Por último, el tema o anteúltimo, el cruce entre el mundo de las industrias culturales y creativas y el mundo de los startups. Allí hay también un aprendizaje acelerado de proyectos que muchas veces nacen globales,
y seguramente tienen algo para ofrecer y para aprender del sector cultural y creativo. También del diseño estratégico, el diseño entendido no como el diseño de un producto o de un servicio, sino integralmente el diseño de procesos. Finalmente, hablando desde la Ciudad de Buenos Aires, creo que la dimensión territorial es fundamental. Trini mencionaba algo que es clave y está en el origen de las industrias culturales y creativas, que es la narrativa, la capacidad de poder contar una historia que sea original, que sea interesante, que sea única, que sea diferente al resto. Nuestra región está llena, tiene un acervo cultural fenomenal, no hace falta copiar a nadie para poder contar una historia que sea propia, que sea original, al revés, digamos, cuanto más original y propia, más interesante va a ser. Tampoco hay que tenerle miedo a contar esa historia al resto del mundo, al revés, ahí hay una oportunidad sin ninguna duda, y creo que nuestras ciudades tienen en ese sentido la revancha del COVID, porque de alguna manera el COVID ha venido a atacar la propia idea de la ciudad, la idea de por qué estamos juntos en un espacio determinado, porque de esa manera conseguimos trabajo, formamos pareja, nos inspiramos, y todo eso, la distancia que impone el COVID de alguna manera ha venido a cuestionarlo. Bueno, creo que las ciudades tienen una oportunidad en la medida que respondan a esta situación de crisis que atravesamos, de alguna manera de resurgir. Así que me parece que si bien es mucho lo que se ha hecho en la región en materia de la caja de herramientas de las industrias culturales y creativas, tanto para quienes estamos en el sector público como para quienes llevan adelante proyectos, todavía definitivamente tenemos mucho camino por recorrer, así que es probable que Felipe tengas que escribir un próximo libro, más allá de que, y quiero destacar el trabajo que hace el BID en esta materia y que Trinidad está liderando. Tuve la oportunidad de participar del año pasado del grupo de expertos que desarrollaron, y el documento, digamos, que sería bueno compartir aquí en el chat, quizás el documento elaborado en conjunto por todos nosotros y liderado por el BID, es una hoja de ruta interesante sobre cómo las industrias culturales y creativas pueden, de alguna manera, tomar aprendizajes de esta pandemia. Gracias, Steve, por la oportunidad de compartir estos conceptos. Bueno, mil gracias, Enrique. Es su visión súper importante. Como siempre, nosotros vemos a la ciudad de Buenos Aires como el foco, la concentración de mucha actividad cultural en el país. Y ahora vamos a salir de Buenos Aires para el interior de la Argentina y pasamos a Marcelo Ortega, presidente de Filmandes, clúster audiovisual de la provincia de Mendoza. Por favor, Marcelo. ¿Qué tal, Steve? ¿Qué tal, compañeros de la mesa? Un gustazo a todos quienes están en esta conexión en pos de la industria creativa. Un agradecimiento, y me sumo a las palabras recién de Enrique, porque gracias al libro de Economía Naranja, una oportunidad infinita, quienes venimos de este sector les podemos explicar a nuestros hijos de qué trabaja papá. Entonces, varios dijimos, mira, el BID dice esto. Entonces, bueno, nada, la verdad que para nosotros fue en el 2013 se corrió un velo de quienes veníamos trabajando en este tema de la creatividad, de esta cosa que tiene una suerte de mendicancia, de autoflagelación, de pedirle todo al Estado y no hacer nada, de autodecirnos que como vivimos en el interior no podemos, o como estamos en Sudamérica no. Y el BID, de alguna forma, lo que hizo Felipe con Iván Duque, hoy presidente, y lo que está haciendo el equipo de Trini, la verdad que para nosotros es un gustazo, y somos parte, como Filmandes, de esta especie de laboratorio, porque gracias al BID hoy estamos financiándolo. Y lo que hace Enrique también, la Ciudad de Buenos Aires, también es un ejemplo que nosotros seguimos y que está ahí como un faro. Bueno, yo les hablo un poco desde la costa oeste, desde este lugar acá al pie de la cordillera, tierra de Malbec y de vino, pero también tierra de cine. En los años 40, un grupo de bodegueros desarrolló una marca que se llamaba Film Andes, dos genéricos, Film y Andes, y le pusieron Film Andes a los primeros estudios que tuvieron estándares internacionales entre el 44 y el 60. Obviamente las sucesivas crisis argentinas hicieron que eso
se volviera casi nulo, y retomamos de alguna forma esta idea de volver a poner a Mendoza gracias a lo que fue 7 años en el Tíbet, que ustedes conocen. Por ahí veo a Anita Eisenberg en el grupo, que fue una promotora y una digamos, un puntapié inicial para empezar a pensar en esta Mendoza con 300 días de sol al año, recostada sobre esta cordillera de una diversidad paisajística, para poder empezar a ser un atractivo para la industria audiovisual. Pero en realidad con eso no solo alcanzaba, sino que teníamos que empezar a generar este espacio de dejar la queja para transformarnos en la propuesta. Nosotros tenemos una frase que dice: bajate de la cruz que necesitamos la madera. La idea es decir, empecemos a trabajar en pos de las cosas que funcionan y en pos de los espacios asociativos. Así que en el 2013, después de leer el libro de Economía Naranja, una oportunidad infinita, decidimos un grupo de productores y emprendedores y gestores culturales conformar un espacio. Le llamamos Filmandes como homenaje a ese patrimonio de los 40, y empezamos a decidir que no solamente teníamos que pedirle plata al Estado, sino que teníamos que empezar a mirarnos nosotros como privados, en un esquema donde primero teníamos que definir cuál era qué hablamos cuando hablamos de creatividad. Entonces, a lo largo del tiempo logramos tener una definición, y decimos: la creatividad es la conexión improbable de elementos de valor en un contexto de incertidumbre. Esta frase que surge mucho de capacitaciones que hemos tenido, nos llevó a pensar, bueno, si tenemos muchos elementos de valor, si las conexiones hacen que hoy estemos acá y que sea un espacio creativo, y que los contextos de incertidumbre como la pandemia, o como las guerras, como la hiperinflación, o como las eternas crisis argentinas, que son modelo de estudio y de mucha poesía y de mucho tango, decidimos empezar a pensar en cómo mirarnos nosotros como sector privado, dejar de pensar solamente en los ministerios de cultura, para empezar a pensar en las áreas de economía, de producción, de turismo, de desarrollo, y también pensarnos hacia adentro. Entonces nos propusimos, y ahí fue cuando nos tuvimos que empezar a trabajar junto al BID, a generar un espacio de vinculación para tener formalmente qué información estratégica necesita el sector, qué actualización y capacitación permanente tiene hacia adentro los recursos humanos, cuál es la mirada, dejar del cabotaje para transformarlo en una mirada internacional, conocer y explorar mercados, poder recorrer y transformarnos en una mente internacional, pero desde un concepto identitario local, y fundamentalmente reconstruir una red de relaciones que nos permitan tener miradas multilaterales, no binarias, y no solamente ir en nuestro caso, al Instituto de Cine. Nosotros decimos con el Inca no alcanza, sin el Inca no llegamos, pero digo, no solamente ir ahí, sino ir a ver la cantidad de fuentes de financiamiento, de acceso, pero que eso implica también internamente del sector tener profesionalización, actualización, empezar a dejar un poco el Photoshop y tener más Excel, empezar a dejar de tener anécdotas y tener evidencias, y eso nos permitió a lo largo de estos 6 años, 7 años ya, tener, y gracias fundamentalmente al apoyo del BID, un ecosistema que empezamos a trabajar como clúster asociativo. Hoy somos más de 80 miembros del ecosistema Clúster Filmandes. Hemos logrado constituir un observatorio que también los vinculamos a otras fuentes de información. Estamos armando un programa que se llama Filmandes Academy, que tiene que ver con la actualización permanente, pero también con el consenso de las universidades, no para competir con los centros de estudio, sino para decir: podemos hacer cosas juntos, lo que no hacen ellos lo podemos trabajar nosotros complementariamente. Viajamos, pudimos viajar, conocer qué pasaba en el mundo, fuimos a Bogotá, fuimos al sudeste asiático, fuimos a Europa y a Chile y a Uruguay, también para pensar en este esquema de una mirada internacional general, y conformamos un ecosistema donde empezamos a pensar en una ley provincial, pero que también se refleje con otros espacios de la región, de las provincias, de la ciudad de la región. Conformamos el Corredor Audiovisual Argentino,
donde también está Buenos Aires muchas veces, y esto para los argentinos, siempre pensamos en este tema versus, y acá el tema es con la mirada de Buenos Aires, con la mirada de Santiago, con la mirada de Montevideo, y también con la de Jujuy o la de Tierra del Fuego. Entonces, empezamos a pensar en eso, creamos este corredor, estamos creando un hub con Paraguay, Panamá, porque también esta es una industria de las relaciones. Entonces, todas estas cosas, y estas son las conexiones improbables que decimos, que hoy estemos más de 100 y pico de personas trabajando con Steve, con Trini, con el ministro de Cultura de Colombia, con el ministro de Cultura de Buenos Aires, y con una cantidad de gente que tiene una experiencia excelente, es el ámbito propicio. Y no quiero ser patológicamente optimista, sino digo, es lo que nos toca. Alguien decía por ahí, esta es nuestra incertidumbre y es lo que está. Mañana será otro bicho o pasado será otro sistema ecológico. Pero bueno, un poco la idea es contarles que estamos cruzando el Rubicón, que todavía no lo terminamos de cruzar, que aprendemos muchísimo y que fundamentalmente queremos dejar de ser un sector para ser una industria. Y ese dejar de ser un sector para ser una industria tiene que ver con un objetivo, que es de qué manera quienes trabajamos en el mundo de la creatividad, en el mundo de la emoción, de la reflexión y de la diversión, también trabajamos con la mirada puesta en la inclusión, en el equilibrio, en el desarrollo económico, en la capacidad de generar empleo, en la posibilidad de que la gente viva de lo que le gusta hacer, pero profesionalmente, en la posibilidad de decirle a los jóvenes que no solamente son las carreras tradicionales, sino también son los videojuegos, son el cine, es el arte, es la artesanía, y cómo también otras profesiones complementan esto. Necesitamos más contadores que nos ayuden a trabajar en búsqueda de financiamiento, necesitamos más abogados que trabajen y que nos apoyen en los temas de la propiedad intelectual, necesitamos más financistas. Necesitamos más instituciones públicas que rompan el cerco de lo binario para transformarse en ecosistemas públicos privados mucho más arriesgosos, pensar afuera de la caja, pensar que no solamente la cultura la hacen los ministerios de cultura, con el perdón de Enrique y de Felipe, sino todo ecosistema que tiene que ver con el turismo, la economía, la gastronomía, las ciudades. Digo, estamos en la mejor época para pensar distinto, estamos en la mejor época para institucionalizar las dudas y estamos en una industria creativa que tiene todo por hacer. No quiero abundar en datos que ya lo hicieron muy bien los profesionales que me predecieron, pero me parece que este es el desafío, el que nos entusiasma trabajar juntos y el que nos provoca estar en cada una de estas visibilidades que propone, como propone LATC y Steve, a quien agradecemos muchísimo. Así que, gracias. Marcelo, muchas gracias. Excelente su visión desde la provincia de Mendoza. Muy importante y vamos a comentarlo más adelante. En este momento quisiera volver a hacer algunas preguntas específicas a nuestros panelistas ilustres y iniciando con Trinidad, que ya comentó un poco el efecto de la pandemia en la economía naranja. Y quisiera comentar también que desde Londres, Oldberg SBI también tiene un estudio súper interesante sobre el papel de las industrias creativas y la industria audiovisual específicamente en la recuperación económica del COVID-19. Y quisiera pasar a todos el link para el estudio que está disponible gratis en el site de Oldberg y que se puede descargar y estoy pasando en este momento por el chat. Ahora, volviendo a Trinidad, quisiera preguntarle cómo fue el impacto de la pandemia en la economía naranja y qué se puede esperar en su reactivación en 2021. Bueno, de alguna manera comenté algunas cifras de este estudio que hicimos junto con Mercosur Cultural, con UNESCO, CEGIP y OEI, que fueron cifras bastante brutales. O sea, el impacto es muy fuerte, muy profundo, podríamos decir estructural,
Obviamente que las industrias creativas son muy variadas, por lo tanto depende mucho de los sectores, como vimos, el sector audiovisual está afectado, el de videojuegos menos. Los que realmente tuvieron un impacto brutal fueron las instituciones culturales que han debido permanecer cerradas, y esto ha hecho cuestionar, por ejemplo, de las cifras tanto de UNESCO como de Ibermuseos o de ICOM, de la cantidad de museos que estuvieron, o sea, del porcentaje de los museos en el mundo, y en América Latina lo mismo, que han estado cerrados, y es decir, desconectados de sus audiencias, aunque han logrado hacerlo por el mundo digital. Eso ha sido muy fuerte, pero eso ha significado, por ejemplo, el que no tengan ingresos por el corte de entradas, de sus tiendas, etc. Entonces, por una parte, todo el tema de las instituciones culturales, muy fuerte. Por otra parte, vimos cómo el impacto, tanto para los freelancers, autónomos, que pertenecen a esta industria, que son realmente, es una de las características de esta industria, que salió muy a la vista con la pandemia, y obviamente lo que decíamos en la caída del ingreso en estos trabajadores. Entonces, esos son cifras muy brutales, que también nos dan las pistas de cuáles son las medidas que hay que tomar para la salida. Y por otra parte, lo que comentaba de estos puntos muy positivos en cuanto a la digitalización. ¿Por qué consideramos que son interesantes para la reactivación económica? Vemos que hay sectores tradicionales de la economía que se podrían beneficiar enormemente del trabajo conjunto con las industrias creativas. Solo por decir algo, porque estoy obsesionada con la gente que tiene hijos y que tiene que educarlos en tiempos de pandemia, creo que ahí hay un rol enorme, por ejemplo, en las industrias creativas, que podría ingresar en el tema de la educación y trabajar con los educadores y con las personas que realmente manejan estos temas para generar una educación de mejor calidad, y con estructuras y con metodologías que sean que estén totalmente de acuerdo con el modo digital, porque no se trata de traducir lo físico a lo digital. Esa traducción no funciona, y creo que, tal como se decía antes, lo digital llegó para quedarse, y llegó para quedarse de muchas maneras, y de alguna manera con cosas muy positivas. Llegó para quedarse. Creo que lo que vamos a tener a partir de ahora van a ser modelos híbridos o mixtos de cómo vivir la experiencia de la cultura, y esto va a incorporar a otros que no podían tener acceso a esas experiencias culturales, o por lejanía, o por discapacidad, o en montones de cosas que no pensábamos antes, más allá del gusto por ese tipo de experiencias. Entonces, esos modelos mixtos, en la construcción de esos modelos mixtos, hay un espacio enorme de innovación, y en el que los equipos de sectores tradicionales, junto con las industrias creativas y entre las industrias creativas mismas, tienen una oportunidad de sentarse a innovar en ese aspecto. Estos son sectores que muchas veces han estado trabajando de manera separada, pero con la pandemia hemos visto, y nosotros estamos trabajando ahora en unas publicaciones para ver el impacto de lo digital en distintos sectores de las industrias creativas, y lo que estamos viendo, que si bien lo pensábamos por separado, se está produciendo una difusión de esas fronteras. Y lo que hoy día sirve y aporta el sector de las artes escénicas, puede ser que edutainment también pueda aprovechar de eso, pero ¿por qué no trabajar juntos? Y esas son las cosas que nosotros estamos viendo como tendencia, pero que implican todo lo que se ha dicho aquí. Capacitación en destrezas digitales, buenas narrativas, lo tecnológico y lo digital no basta si no hay una buena narrativa, una buena historia detrás, una manera de contarla, etc. Entonces sí vemos una posibilidad importante
de que estas industrias impacten además otros sectores tradicionales de la economía, haciéndolos más competitivos, agregando valor en sus productos, etc. Y eso lo vemos ya venía como una tendencia. El COVID le da un golpe estructural, pero también muestra posibilidades que no se habían visibilizado antes o no lo suficiente, o se generaron nuevos productos, nuevas formas de trabajar, que son las que creo que hoy día tanto los gobiernos como el sector privado como los emprendedores tenemos que leer muy rápidamente esos cambios y generar las condiciones propicias para que esto pueda florecer y pueda suceder. Que existan fondos para la innovación en el sector, que existan capacitaciones para el sector, etcétera, que se trabaje en los temas de seguridad social. O sea, hay un mar de cosas que están hoy día delante nuestro y que, como en muchos otros sectores, esta pandemia afectó a todos, entonces, pero ¿cómo aprovechamos lo mejor de cada una para salir adelante en uno de los retos probablemente más grandes que ha vivido la región, América Latina y el Caribe en su historia? Perfecto, mil gracias, Trinidad. Ahora pasamos al ministro Felipe Buitrago. Una pregunta. Colombia se ha visto como un modelo en el sector audiovisual específicamente para la región en muchos casos, y una de las innovaciones más importantes recientes es lo que se llama el SINA, o sea, el certificado tributario de 35%, que es una forma de incentivo para producción de contenido audiovisual destinado a productores internacionales. ¿Se puede explicar qué es ese SINA, cómo funciona y si te parece que sería un modelo para otros países de la región? Bueno, gracias, Steve. Empecemos tal vez explicando el sistema general que se ha construido en Colombia durante los últimos 18 años ya. Colombia, terminando el siglo pasado, realmente no producía cine. Tenía una producción ocasional, de pronto un año interesante teníamos 2 estrenos y eso era pues un año como para celebrar, pero realmente no había un reconocimiento a ese producto. Llevábamos más de una década sin mayor nivel de producción. En ese momento entonces se crea Proimágenes y se crea la Ley de Cine. La Ley de Cine empieza a construir el desarrollo de capacidades en el sector audiovisual colombiano, particularmente en la narrativa del cine, largometraje y cortometraje. Esto con el tiempo evolucionó a que una vez comenzó a dispararse la capacidad de producir cine local, se hizo evidente que nos faltaban tecnologías y conocimientos y que la mejor forma de adquirirlas era atraer inversionistas extranjeros que vinieran a Colombia a filmar, y al filmar en Colombia, pues obviamente pues contrataban personal local, y eso también viene fortaleciendo las capacidades del país. Y pues ya obviamente viene el siguiente paso, es cómo nos convertimos en un hub latinoamericano de producción audiovisual, habiendo logrado llegar en 2019, que fue el mejor año en todos los aspectos para la industria en Colombia. Llegamos a 48 producciones nacionales estrenadas en salas de Colombia, lo cual es un gran paso, digamos, comparada con las 3 que hubo en 2003 o las 0 que hubo en varios años de los 90. Entonces, el SINA surge como certificado de inversión audiovisual precisamente para incentivar o profundizar la estrategia de atraer inversionistas extranjeros que vinieran al país a demandar servicios. En lo que va de aplicación del SINA, el SINA se abrió por primera vez a finales de julio de 2020, en plena pandemia. Recibimos las primeras aplicaciones en agosto y en septiembre otorgamos las primeras autorizaciones, y esta semana estaremos emitiendo los primeros certificados. En este periodo de tiempo, el SINA ya ha generado, ya ha permitido la aprobación de 20 proyectos audiovisuales en Colombia, en apenas, imagínense, en apenas 8 meses, en menos de 8 meses. Estos 8 proyectos implican inversiones en Colombia por el orden de los 480.000 millones de pesos. Esos mal contados son algo así como unos 140 millones de dólares, y están permitiéndonos crear unos
3.000 a 4.500, dependiendo de la medición, empleos directos, y los indirectos entre 15.000 y 20.000 empleos indirectos. Van a demandar alrededor de 100.000 noches de hotel, van a generar una demanda importante de servicios de transporte, de servicios de alimentación y otros servicios como alquiler de locaciones, todo el trabajo del personal creativo y artístico que es contratado, algunos como antagonistas, otros inclusive han llegado a ser protagonistas, muchos como personal, digamos, de reparto, pero lo interesante de todo esto es que además está demandando una cantidad de capacidades técnicas en la parte digital, es decir, en este momento el SENA, nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, en alianza con la ciudad de Medellín, en un área de desarrollo naranja, en el Perpetuo Socorro, van a activar muy pronto, están construyendo ya un centro de excelencia en la formación de los VFX, de los efectos especiales audiovisuales. Estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de las TIC en la formación de personal para la animación digital, para el manejo de la inteligencia artificial, el blockchain, todas estas tecnologías que parecían no tener que ver con la cultura, pero son cada vez más fundamentales. Entonces se trata desde el fortalecimiento de un ecosistema y del trabajo constante sobre lo que se ha venido construyendo durante casi 20 años. Bueno, perfecto. Mil gracias por la visión y la explicación de cómo funciona eso, los incentivos, muy importante. Y también más tarde vamos a comentarlos. Y en este momento para Enrique, tenemos una pregunta general. ¿Cuáles son las industrias creativas más fuertes en la ciudad de Buenos Aires en este momento? Bueno, Steve, mirá, en términos de datos duros, la industria audiovisual es la más relevante en términos de empleo. En ese 10% que yo mencionaba, la industria audiovisual es la más relevante, no solo en cine, que por supuesto en Argentina es muy relevante, sino fundamentalmente en publicidad. Hay muchísimos servicios de publicidad que se hacen desde la ciudad de Buenos Aires. De hecho, aunque estamos en una situación de restricción producto del COVID, el sector de rodajes es uno de los que tiene uno de los protocolos más estrictos y con ciertas limitaciones están todavía trabajando. Esta noche voy a ir a visitar justamente un rodaje como parte de las visitas que hacemos al sector. Y por otro lado, el sector editorial es un sector muy, muy relevante en nuestro caso, la ciudad de Buenos Aires, Argentina en general, pero con mucha concentración en la ciudad, más allá de que vemos con muy buenos ojos, por supuesto, el desarrollo de polos culturales y creativos en todo el país. Filmandes es un ejemplo en ese sentido. En el caso editorial, la ciudad de Buenos Aires, que tuvo una industria editorial muy potente y que luego en los 90, lamentablemente, muchos de esos sellos se transnacionalizó por completo el sector. En los últimos años se ha visto el surgimiento de una cantidad muy grande de sellos independientes con un catálogo excepcional y que de manera conjunta están logrando también exportar sus libros o incluso formatos, digamos, ¿no? Como sabemos bien, la exportación en las industrias culturales y creativas no es solamente física. Tanto la industria audiovisual como la editorial, digamos, uno puede exportar ideas, exportar contenidos, exportar guiones, etc. Así que esos son dos sectores relevantes de la economía creativa local, pero por supuesto hay otros sectores que son muy importantes para nuestra cultura, que por su propia dimensión, menciono por ejemplo las artes escénicas, pero con mayores dificultades para viajar, porque es obvio, digamos, porque las artes escénicas en general están hechas para ser vistas en el lugar en el cual se desarrollan. Más allá de la participación en festivales y otros encuentros, es más difícil que viajen. Aún así, hay muchas directoras y directores y fundamentalmente dramaturgos, dramaturgas que han logrado también, por supuesto, acceder a mercados internacionales. Bueno, gracias. Gracias, Enrique. Una pregunta ahora para Marcelo Ortega de Filmandes en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es la importancia de fomentar espacios asociativos innovadores para incentivar la industria creativa en la región?
¿Y qué significa espacio asociativo en ese sentido? ¿Es un espacio de coworking? ¿Y cómo funciona eso? Bueno, gracias, Steve. La idea es, partimos de la base de que nadie se realiza en una comunidad que no se organiza. Entonces, la idea de generar espacios asociativos no solamente tiene que ver con lo físico, sino con la posibilidad de nuclear experiencias, nuclear trayectos y fundamentalmente nuclear expectativas para el desarrollo concreto con objetivos, con financiamientos y con método. Nosotros hace 6 años decidimos, en vez de hacer una cámara o hacer una asociación de productores, hacer un clúster. Y este clúster, que significa racimo y que de alguna forma también funciona en otros espacios industriales, económicos y comerciales, nos llevó a nosotros a ser más flexibles en poder reunir las experiencias. Entonces, esa reunión de las experiencias nos permitió empezar a pensar que podíamos convivir con el sector privado y el sector público, nos ayudó a buscar fuentes de financiamiento, como decía más adelante, nos ayudó a presentarnos ante entidades generando ecosistemas. Creo que la clave de esta industria es la generación de ecosistemas amplios, abiertos, firmes en los objetivos, insisto en este concepto de dejar la anécdota por la evidencia y de poder plantear un mapa y un on time and budget donde podamos decir qué queremos, cuáles son los objetivos, en qué tiempo y cuáles son los recursos en ese esquema. Y creo que para eso es fundamental. Nosotros en época de pandemia, este espacio asociativo nos permitió poder, como decía recién Enrique, nosotros hicimos unos protocolos, fueron una de las primeras provincias que hicieron protocolos en el país, y muchas de productoras a nivel publicitario vinieron a filmar acá. Y eso nos permitió porque logramos hacer esto con la Asociación de Agencias de Publicidad de Buenos Aires, y logramos hacer esto con el gobierno de la provincia, o con los rentals, y con los sindicatos que permitieron, al día de hoy, haber desarrollado el año 2020 más de 200 descubiertos, más de 200 perfiles profesionales del sector. Y ese descubrimiento empírico en principio y después técnico, porque desarrollamos estos 200 perfiles, nos significó, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar en la formación y en la capacitación y en la actualización profesional de esos perfiles? Y hoy estamos cerrando junto con el municipio de la ciudad de Mendoza en la zona oeste, una zona muy vulnerable desde lo económico y lo social, un programa que se llama Escuela de Oficios para el desarrollo de habilidades que no solamente tienen que ver con la red carpet o con la celebrity, sino tienen que ver con la carpintería, con la electricidad, con la soldadura. Bueno, en esto estamos, y me parece que esto era imposible hacerlo solo. Era imposible que solamente desde un sector o solamente con 2 o 3 iluminados. Entonces, creemos firmemente que los procesos asociativos, que son difíciles en un sector que además administra muchos egos, en un sector donde las competencias son complejas, vemos como un principal atributo y algo que es, les diría, una militancia diaria, el lograr compatibilizar ideas, pero en un proceso colectivo e innovador. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Ahora, antes de pasar a algunas preguntas específicas de los asistentes, quería recordarles a todos que para recibir el certificado de participación de los asistentes hay que entrar nuevamente en la plataforma Simpla y entrar en Mis Entradas para poder descargar el certificado. También quisiera mencionar que tendremos un nuevo webinar sobre regulación de plataformas de VOD en Brasil el día 29 de abril. Y van a poder recibir información sobre los panelistas inmediatamente después de este webinar. Ahora quisiera pasar algunas preguntas directamente de los asistentes y mencionar que se puede poner sus preguntas por el chat. Una pregunta de Beatriz Roselot, productora audiovisual, documentalista de Chile, a Trinidad, que si se puede compartir el estudio que mencionaste con cifras relacionadas a la industria en pandemia.
Esto es como, es un comercial, porque la verdad es que la publicación va a salir ahora en junio, pero sí nosotros hicimos un lanzamiento de los resultados de esa encuesta y también del estudio macroeconómico que se hizo, y eso se puede encontrar en la página de YouTube del Ministerio de las Culturas de Argentina. Yo lo puedo buscar ahora y se los pongo en el chat. Y ahí van a ver las presentaciones que, bueno, se siguieron después afinando, trabajando, y se va a publicar esta publicación en el mes de junio. Así que estamos cruzando los dedos que salga pronto. Perfecto. Ahora una pregunta a todos de Marlene Torres Toledo. ¿Cuál es la perspectiva que tienen todos respecto a los incentivos que debe tener la iniciativa privada para invertir en el sector cultural? Es una pregunta abierta a todos los panelistas. Me aventuro. Hay un concepto muy importante alrededor de la inversión privada en la cultura, y es que tenemos que verla en un sentido amplio, es decir, hablar de una corresponsabilidad. Bien lo ha dicho Marcelo, que esto, ¿cómo es que dijiste? Que no es, sí, o sea, no alcanza con el tal, pero no se puede sin la agencia. Con esto no alcanza, pero sin ello no llegamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El sector público es fundamental. Sin él no arrancamos, ¿sí? No, es imposible arrancar. Pero es imposible darle dinamismo y sostenibilidad a la cultura si no hay una participación privada. Ahí los incentivos son fundamentales precisamente porque son la forma en la cual uno puede mandar una señal de importancia social de las actividades culturales. En el caso de Colombia, damos el incentivo tanto para donación, pensemos en un carnaval, en un museo, en una biblioteca, en un teatro que necesita recursos simplemente para desarrollar una obra nueva, o pensemos en inversión para hacer un videojuego, una serie de televisión, algún desarrollo novedoso con respecto al sector cultura. Entonces, cuando damos esa amplitud, esa interpretación amplia, vemos que no es binaria, como están diciendo hoy, no es lo uno o lo otro, es que es juntos el sector cultura, el sector público, el sector privado, la academia. Es lo que aquí en Colombia la Misión Internacional de Sabios en el foco de industrias creativas y culturales denominó la cuádruple hélice, la participación holística de todos, donde todos tenemos algo que aportar y algo de que beneficiarnos. Una empresa privada grande puede beneficiarse de la reputación de respaldar proyectos culturales que representan sus valores. Un sector cultural cualquiera puede beneficiarse enormemente de los conocimientos que adquiere en la gestión al entrar en contacto con diferentes entidades de carácter comercial. Una academia se puede beneficiar enormemente de conocer estas dinámicas y poderlas interpretar, teorizar al respecto y ayudarnos a hacer mejores políticas. Y el sector público ciertamente amplifica enormemente su misionalidad cuando trabaja en equipo con todos estos agentes. Si querés, completo un poco coincidiendo con Felipe, puedo completar con que nuestra región tiene ya una experiencia vasta en materia de incentivos y en todo caso me parece que hay un aprendizaje horizontal que podemos hacer sobre qué funciona y qué no, también qué previsibilidad le podemos dar al sector en el manejo de estas herramientas. Yo siento que la crisis del COVID desnudó, digamos, la dificultad que tenemos para salir rápidamente a la cancha con herramientas que den respuesta específica a problemas que obviamente no estaban previstos originalmente y que debiera venir una nueva generación de herramientas de acompañamiento y apoyo que tenga en cuenta ese dinamismo, esa flexibilidad, pero también de alguna manera un trabajo con el sector para que efectivamente esa inversión que finalmente es pública tenga el impacto que se espera que tenga, digamos, ¿no? Porque en definitiva todos estos recursos de un presupuesto público pueden aplicarse a una cosa o la otra, entendiendo que la cultura, digamos, requiere sí o sí de la inversión pública para poder desarrollarse, no solo en la Argentina, en el mundo entero,
también entendemos que siendo fondos públicos tenemos que reflexionar fuertemente sobre qué hacemos con esos fondos y de qué manera logramos que tengan el mayor impacto. Y el impacto no lo mido en términos económicos, sino del desarrollo en general, el desarrollo social, el desarrollo cultural, etc. Pero bueno, creo que hay mucha experiencia en esa materia. En nuestro caso, hace 2 años reformamos la ley de mecenazgo para incorporar una serie de mejoras y tener más impacto. Hoy son más de 1.300 los proyectos que participan. Todavía hay mucho espacio por mejorar, sin ninguna duda, pero bueno, tomamos esos aprendizajes que veníamos acumulando para el desarrollo de esta ley, que realmente hoy es uno de los puntales principales para el apoyo a proyectos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias, Enrique. Una pregunta para Trinidad de Claudia Lepage, productora ejecutiva del documental Érase una vez en Venezuela. Me gustaría saber si el BID tiene alguna línea de acción concreta en Venezuela, donde no solo estamos afectados por la pandemia, sino por una crisis humanitaria. Quienes trabajamos en cine y cultura, lamentablemente, nos sentimos huérfanos. Sí, bueno, antes que nada, un gran saludo para Venezuela y muchas gracias por tu pregunta. En este minuto, y voy a tomar tus datos, no tengo realmente claro y no quiero aventurarme a decir algo que después me voy a arrepentir o no sea cierto, de alguna línea que tengamos específicamente para Venezuela, pero sí creo que sería interesante que veas también lo que tiene BitLab, que es el laboratorio del banco, que ha sacado en los últimos meses varios fondos específicamente para emprendimientos de algunos sectores que podrían ajustarse un poco al tipo de empresa a la cual tú perteneces. De todas maneras, creo que también es importante, el banco trabaja, sus clientes son los países, entonces trabajamos a través de los ministerios y de los gobiernos nacionales, pero también están estos otros instrumentos como es BitLab, que sí hay una enorme cantidad de cosas que se pueden utilizar y herramientas que son muy útiles y realmente son bastante geniales en este sentido. Entonces, sin comprometerme en este minuto a decirte que hay algo en especial con Venezuela, obviamente que el banco tiene un enorme interés y una gran preocupación por Venezuela, por la situación sanitaria y económica que está pasando, pero yo te podría, luego le pido aquí a los organizadores que me manden cómo mandarte esa información y yo encantada lo hago. Bueno, gracias, Trinidad. Steve, una cosita Sí. que en función de lo que decían los ministros correspondientes, Felipe y Enrique, me parece que en cuanto al rol del Estado y a esta posibilidad concreta, también hay un rol de los privados. Veo muchos, y este rol de los privados tiene que ver con saber qué pedir, cómo pedir, a dónde pedir y hacer sustentables los proyectos. Muchas veces, en el caso particular de la industria cinematográfica, pensamos más en el qué y no a quién. Pensemos en que cuando estamos generando un producto relacionado con la industria creativa, tenemos que pensar quién es ese consumidor, quién es esa audiencia. Entonces, cuando se piensa quién es esa audiencia, cuál es ese público, dónde lo va a ver, cuáles son, empieza a trabajarse toda la cadena productiva. Y el Estado tiene un rol articulador, de relacionamiento, algunas veces con plata o algunas veces sin plata. Entonces, las cajas de los estados cada vez más son finitas, cada vez más los estados están poniendo recursos en temas sanitarios o en temas que no es que sean más prioritarios que nosotros, que la industria creativa, pero que la urgencia lo demanda. Entonces, nuestro rol no solamente es reclamar con una molotov en la mano y un plato de comida en la otra, sino en ver de qué manera hacemos sustentables nuestros productos. Y cuando hablo de productos no hablo del mercado, sino hablo de desarrollo de proyectos que tengan que ver con quién los hace, con una identidad cultural, con un hecho artístico relevante y quien lo consume, al cual este producto hace más inteligente, más culto y le genera una mejor calidad de vida. En ese esquema es donde lo público y lo privado tienen que interactuar, no como esquemas confrontativos, sino como esquemas complementarios para el desarrollo de proyectos sustentables.
por un lado y por el otro. El financiamiento internacional, el ejemplo del BID, que es una entidad financiera, como el BID también empieza a allanarse a estos esquemas donde, lo decía muy bien Trinidad, los sectores no tienen niveles de marginalidad en el sentido de impositivo, tienen situaciones donde no están formalmente expuestos. Entonces, me parece que el Estado articulando con una cara de la moneda y el sector privado profesionalizando y actualizando sus esquemas en qué, en el producto cultural, en el producto creativo, pensar en toda la línea, pero fundamentalmente pensar en la gente. Y si puedo agregar, me gusta mucho lo que comentaste, Marcelo, si puedo agregar también, lo privado tampoco es un sustituto del Estado, es la colaboración. Y creo que ahí es donde cada uno ocupa un lugar, pero que existan reglas claras y que existan los incentivos adecuados y las políticas adecuadas, porque eso va a ser la única manera de que los privados, por ejemplo, participen. Obviamente van a participar donde ellos ven mayores posibilidades o a través de las leyes de mecenazgo. La verdad es que con reglas claras, con roles claros de quién participa, en qué momento, esto es con el otro, no es en vez del otro. No es el mundo privado va a suplir el rol del Estado. El rol del Estado existe, pero tampoco es todo. Entonces, ¿qué rol ocupa cada uno, cada uno de los miembros de este ecosistema, en que también está la academia, etcétera? Eso es lo que tiene que quedar bien definido, bien dibujado, para que realmente puedan desarrollarse industrias creativas sanas, y un sector cultural sano en nuestros países. Pero todavía hay mucho que hacer porque hay muchas fallas de mercado o espacios que todavía necesitan ser diseñados mejor. Bueno, gracias, Trinidad. Estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Quisiera también mencionar, como está puesto en el chat, el próximo webinar de RATC será sobre regulación de plataformas de VOD, el streaming, el desafío de regulación de streaming en el Brasil. Este webinar será en portugués únicamente. Además, quisiera mencionar que estamos aceptando nuevas sugerencias para webinars que sea sobre un país específicamente, un tema, y por favor nos puede enviar directamente a RATC. Una última pregunta que nos llegó específicamente para Felipe y Enrique: ¿cómo garantizar la innovación, el desarrollo y la seguridad a los trabajadores en la economía naranja? Bueno, ese es uno de los retos más grandes que tiene. La innovación como tal no es algo que uno pueda garantizar. Uno lo que hace es que genera condiciones para la toma de riesgos. En eso consiste precisamente buena parte del recurso público que se pone a disposición del sector de la cultura. Cuando yo saco estímulos para un artista visual, le estoy diciendo esencialmente: aquí hay un recurso para que usted tome el riesgo de hacer algo nuevo, algo novedoso. Y esto pues es parte de la naturaleza misma de la cultura. Los artistas en particular casi siempre están en la frontera de innovación, están haciendo esas preguntas difíciles, las reflexiones profundas, están interrogando los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, y en ese sentido simplemente lo que uno tiene que asegurar es el ecosistema en el cual ellos se desempeñan, los estímulos que existen para que tomen ese riesgo, y pues por supuesto, muy importante también llevarlo al nivel no solamente de la creatividad y la innovación creativa, sino también de la innovación donde hay aplicaciones, y ahí es donde es muy importante el relacionamiento con el emprendimiento y que haya una buena compatibilidad de las herramientas del emprendimiento, las herramientas del creativo, para que se junten, para que se den esas creaciones o esas oportunidades que son fortuitas, pero de las cuales se derivan enormes beneficios para la sociedad, para la cultura, para la economía. Y parte de ese ecosistema es la seguridad social. Aquí hay que trabajar en varios frentes. Uno de los primeros frentes, tal vez, y que muchas veces es el más descuidado, es el de la conciencia de los agentes creativos, tanto gestores como artistas, pues por su naturaleza creativa, por su naturaleza, digamos, de experimentación, a veces son un poco desordenados en el manejo de sus finanzas.
Y esto es un tema que necesita un trabajo cercano, porque a mí me va muy bien hoy, pero si no aprovecho las herramientas que me da el sistema para ir haciendo ahorros, para ir haciendo contribuciones, voy a estar desprotegido en el tiempo. Aquí es muy importante el acompañamiento muy cercano por parte del gobierno, de los entes territoriales, el acompañamiento y la conciencia que puede crear la academia en el artista, en el creativo, en el gestor, de la importancia de hacer estos apoyos. Por supuesto, también viene la solidaridad de la comunidad. En ese sentido, en Colombia tenemos un esquema que viene establecido desde hace años, pero que tomó muchísimo tiempo reglamentar, que es el de los beneficios económicos periódicos. Este está muy dirigido a aquellas personas que son adultos mayores, que viven en situación de pobreza, pero que las comunidades reconocen como personas que han hecho contribuciones importantes a la cultura y el patrimonio, bien sea por su arte o bien sea por su gestión, a través de este mecanismo, en lo que vamos de gobierno, que empezamos, el primer BEP se entregó en octubre de 2018, a la fecha alrededor de 7.500, 7.600 adultos mayores cuentan ya con este beneficio vitalicio y alrededor de 500 no tan mayores están contando ya con un estímulo al ahorro. Esta es una herramienta que es muy útil, es muy valiosa, pero no es suficiente para cubrir todo el universo y todas las necesidades, y uno de los grandes retos es seguir trabajando con el sector para mejorar las prácticas de protección social asociadas a la cultura y la creatividad, que por su naturaleza no trabajan en empleo, sino por proyectos, y eso facilita mucho que sean este tipo de situaciones complejas. Sí, bueno, yo no soy especialista en el tema de seguridad social, digamos, pero claramente, y vuelvo a insistir, esta pandemia lo que ha hecho es demostrar el enorme nivel de informalidad que tiene el sector cultural y la inexistencia en muchos casos de redes de contención. Lamentablemente a veces con el buen ánimo de legislar se legisla mal, y por lo tanto no se resuelven los problemas, sino que se complican. Hay alguna discusión en Argentina sobre el funcionamiento, por ejemplo, de la ley del actor, insisto, no mal orientada, pero sí está en duda si efectivamente ha logrado resolver los problemas que venía a resolver. Más allá de que me parece saludable y necesario, y sobre todo a partir de esta pandemia, darnos cuenta de la situación de fragilidad en la cual está el sector y pensar arreglos institucionales y mecanismos que le den protección a artistas, y no solo artistas, sino trabajadoras y trabajadores de la cultura, porque funcionan en un escenario realmente muy, pero muy precario. A la vez, creo que las salidas, capacidades instaladas, la formación, la posibilidad de incorporar tecnología, la orientación también a la exportación para las industrias culturales y creativas, agrandar la torta, efectivamente, para que haya más y mejor empleo en los sectores culturales y creativos. Pero no puede hacerse eso a costa de las personas que trabajan en el sector. Hay que encontrar un equilibrio. Yo no soy especialista en el tema, no tengo muy en claro cuál es legalmente el formato, sabiendo, como bien decía Felipe, que en muchos casos son trabajos eventuales, pero de todos modos que constituyen un modo de vida, y por lo tanto tienen que ser reconocidos como tales. Si yo puedo Bueno, agregar llegamos, sí, una cosita, ya. algo que dije al principio, la informalidad no es exclusiva de este sector y es un problema de las economías de nuestros países importante. Por lo tanto, también el aislar a los trabajadores de la cultura y la creatividad como seres especiales y aparte, si bien hay que trabajar en las verticales y entender bien la especificidad de cada uno de sus trabajos por la temporalidad, etcétera, creo que también es importante que los trabajadores de la cultura y de la creatividad sean entendidos como los trabajadores, como parte de los trabajadores de los países, y que realmente estas políticas que atiendan las necesidades de la informalidad en general también se extiendan al sector cultural y creativo. El tratarlos aparte me parece que muchas veces los deja fuera de políticas más generales que benefician a otros sectores de la economía. Creo que hay bastante para pensar y trabajar. Bueno, perfecto. Quisiera agradecer a todos nuestros panelistas ilustres para nuestro primer webinar de LATC. Esperamos que ha sido útil para todos los asistentes.
Se puede enviar comentarios a Fernanda de LATC en cualquier momento. Y también agradeciendo a todos los asistentes que participaron, si se puede bajar el certificado en el site Simpla. Entonces, un buen día a todos y muchas gracias por su participación. Hasta la próxima vez. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Suerte. Chao. Gracias. Chau a todos.